Hola a todos, bienvenidos a ICOA. Hoy vamos a estar compartiendo con todos ustedes sobre la construcción de estanque y de esta manera seguir capacitándonos en piscicultura. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de piscicultura es el cultivo de peces en estanque construido por el hombre y controlado todo el proceso de producción. Cuando vamos a empezar un programa productivo en el área de piscicultura, lo más importante es la construcción del estanque. Es fundamental que su terreno sea arcilloso para empezar un programa productivo, ya que la mayor inversión que se realiza en piscicultura es en la construcción del estanque. Si tenemos un terreno arenoso, no recomendamos y no se debe realizar, y también si tenemos tierra roja, porque ambos filtran cuando le vamos a cargar el agua. Fundamental que haya naciente en su terreno o que tengamos un arroyo cerca, pero que venga el agua por gravedad. No tenemos que gastar nosotros en un motor para traer agua desde el arroyo. Por eso son pequeños detalles, pero súper importantes cuando hablamos de programas productivos que generen ingresos para la familia. Tenemos la naciente. Ahora ya tenemos las tres condiciones básicas para empezar un programa de piscicultura: tipo de terreno arcilloso, la disponibilidad de agua y la topografía. ¿Qué quiere decir topografía? No tiene que tener mucho desnivel. Hay zonas que tenemos agua, que tenemos disponibilidad de terreno arcilloso, pero tiene mucho desnivel. Se puede construir, pero va a aumentar nuestro costo en la construcción del estanque. No tiene que tener mucho desnivel. Lo ideal es que tenga hasta 5%. Si tiene hasta 5%, sí le recomendamos que usted inicie su programa productivo de piscicultura. Ya tenemos todas las condiciones en nuestro terreno. Ahora vamos a empezar a construir nuestro estanque. Podemos realizar de la siguiente manera. Se puede contratar una retroexcavadora y se empieza a excavar, o se puede hacer a pala también. Ya depende de cada uno de ustedes, pero las condiciones son esas dos. Nosotros recomendamos 10x30 cuando hablamos de acuicultores de recursos limitados. Puede variar esa dimensión dependiendo de la disponibilidad económica de cada uno de ustedes. Cuando hablamos de profundidad, que es fundamental que tengan en cuenta, como todos sabemos, los peces son poiquilotermos. ¿Qué significa eso? Que no regulan la temperatura corporal, sino se adaptan al ambiente donde están. ¿Y cómo vamos a controlar nosotros la temperatura? A través de la profundidad. Nuestro estanque tiene que tener la parte más profunda, va hasta 2 metros de profundidad en la zona sur, como el departamento de Itapúa. Promedio a nivel nacional 1,50 m, la zona más profunda. Ahora la parte más playa va a tener 80 centímetros aproximadamente. Pero ¿qué nos falta acá? Nos falta algo fundamental, que es el sistema de drenaje, como se puede observar aquí. El sistema de drenaje se coloca en la zona más profunda, como dijimos, 2 metros de profundidad, 1,50 m, caño PVC de color blanco, y eso va en la base, 1,50 m de profundidad. Ahí en la base ponemos el caño PVC blanco y le ponemos otro en forma de L, donde en la unión va a tener un codo. Tiene dos funciones principales este sistema de drenaje. Primeramente, mantener nivel de agua. Si nuestra L, la parte que va a estar sobre el estanque, tiene 2 metros de altura, va a mantener nivel hasta 2 metros. Si tiene 1,50 m, va a mantener 1,50 m. Esto es fundamental, y que muchas veces, por falta de capacitación, los productores no le ponen el sistema de drenaje y tienen problemas. Cuando llueve mucho, va a coñan de ojo paitela de vira. Entonces esto es fundamental cuando hablamos de construcción de estanque.
La otra función que tiene es, como dijimos que es tiene un codo acá, vamos a bajar este nivel de agua y vamos a poder hacer la cosecha, teniendo en cuenta la especie. Por ejemplo, la tilapia. La tilapia se cosecha de acuerdo al porcentaje de agua que uno baja. Si nosotros bajamos solamente 20%, vamos a cosechar solamente 20% de nuestra tilapia. Si bajamos 90% del agua, vamos a poder cosechar el 90% de nuestra producción. Por eso que es importante el sistema de drenaje. El agua va a ingresar a nuestro estanque también a través de un caño. Ese caño PVC blanco va a tener que tener una malla. ¿Para qué esa malla? Para evitar el ingreso de especies exóticas, como por ejemplo puede ser el tagregui, que es una especie nativa nuestra, pero que es carnívora. Un costo promedio en la construcción del estanque aproximadamente es de 5 millones de guaraníes, pero con todo lo que uno requiere para terminar un ciclo productivo. Ya construimos el estanque, ya se hizo toda la limpieza y ya estamos en condiciones ahora de hacer el encalado, que consiste en la incorporación de cal, como habíamos dicho anteriormente, que tiene dos funciones: regular pH y también tiene la otra función de eliminar todos los depredadores. Vamos a observar de qué manera ustedes pueden comprar pHímetro, que es súper económico, está a 50.000 guaraníes aproximadamente, y con esto van a controlar el pH. ¿Que por qué es fundamental controlar? Si nosotros no controlamos, acá se va a observar, vamos a poner el pHímetro hasta la medida que nos indica acá. Ahí se observa la medida. Le vamos a colocar 3 gotas. Acá podemos ver que prácticamente nuestro pH del agua está bien. Si nosotros le agregamos la cal que tenemos acá, vamos a hacer bien artesanal para que ustedes también lo puedan hacer en sus hogares. Le ponemos un poco de cal, ven directamente cómo cambia el color. Ahí pueden observar que es un color azul. Ahí tenemos el pH neutro, que es ideal para que crezcan nuestros peces. Tienen que tener estos pequeños elementos en sus hogares para poder controlar, porque muchas veces cuando varía el pH no tenemos el crecimiento ideal y podemos tener problemas también de mortandad. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a cargar nuestro estanque hasta nivel 1,50 m. Ya llegamos a 1,50 m. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a abonar, que viene a ser la fertilización. En todos los programas, si hablamos de agricultura, hablamos de regular pH, porque en nuestro país el pH es ácido a nivel nacional. Y después hablamos de fertilizantes, también se hace en agricultura, y lo mismo vamos a hacer en nuestro estanque. En el caso de piscicultura, ¿para qué se hace el abonado? El abonado viene a ser la incorporación de materia orgánica, el que tengan ustedes en sus hogares. Puede ser gallinaza, puede ser humus y también puede ser materia orgánica de bovino. O pueden comprar urea, pero la urea significa mayor inversión en nuestra producción. Se calcula aproximadamente 200 gramos por metros cuadrados. Eso es cuando hablamos de fertilizantes, que son las materias orgánicas. Luego de 15 días aproximadamente vamos a tener el color del agua va a ser verde, que viene a ser lo que nosotros llamamos algas microscópicas, que también tiene dos funciones. El color verde tiene la función de incorporar oxígeno a nuestro estanque
por lo cual no necesitamos de oxigenadores artificiales que tienen un valor de $2.000 aproximadamente. Sin embargo, nosotros a través del abonado ya vamos a oxigenar nuestro estanque. Hablamos de alga hace rato, que le da la coloración verde. Nosotros tenemos siempre que regular. Todo exceso no es bueno para nada. Este es el color ideal. Si aumenta nuestra producción de algas, que muchas veces se da cuando hay mucho sol y por el proceso de fotosíntesis, tenemos que medir, para lo cual vamos a usar el disco de Secchi. Si no tenemos un disco de Secchi, ¿qué vamos a utilizar? Nuestro brazo. Vamos a introducir el disco de Secchi en el estanque, y si nosotros a los 30 centímetros estamos observando aún el disco de Secchi, es lo ideal. Y si nosotros introducimos y a los 10 centímetros ya no observamos disco de Secchi, significa que tenemos mucha presencia de algas, y ahí vamos a tener problemas de oxigenación. ¿Por qué? Porque las algas van a competir con los alevines por oxígeno. ¿Qué podemos hacer? Vamos a incorporar agua a través de nuestro caño y vamos a diluir un poco la presencia de las algas microscópicas. Ahora, ¿qué pasa si ya pasó 40 centímetros y nosotros seguimos observando el disco de Secchi? Falta abonar y lo tenemos que volver a hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer 200 gramos por metro cuadrado, pero lo vamos a incorporar en bolsas alpilleras. Y esas bolsas alpilleras vamos a colocar en la zona del dique, y a través de una estaca vamos a incorporar aquí nuestras bolsas con abono y se va a seguir produciendo las algas. Bueno, de esta manera nosotros culminamos lo más importante cuando hablamos de un proceso y programa productivo piscícola, que es la construcción del estanque. Hay que tener en cuenta que el estanque vendría a ser como la preparación del terreno cuando vamos a hacer una huerta, o cuando vamos a cultivar la parte de agricultura, o cuando vamos a tener nuestros potreros en bovino. Una gran fortaleza de la piscicultura también es que podemos integrar a otros rubros. Acá tenemos en el dique podemos tener producción de hortalizas, y también en el estanque podemos tener casetas donde integramos la producción de pollo o de cerdo. Ahí tenemos integración y diversidad de productos para consumo. Le invitamos a todos ustedes que implementen piscicultura en su finca, en sus hogares o en sus granjas, y de esta manera generar alimentos de alto valor proteico y diversificar nuestra producción, que eso es lo que el mundo hoy busca. Le invitamos a seguir aprendiendo y de esta manera seguir implementando el rubro de la piscicultura en nuestro querido Paraguay.